acerca de diversos aspectos generales que forman parte del proceso, como son los términos, las notificaciones, eh, los exhortos, los despachos, las requisitorias, y dijimos que sobre todo este último tema, que fue el que vimos, que se refiere más que nada a cuando una persona se encuentra fuera del lugar del juicio, pero que es necesario que se le notifique alguna actividad. Entonces, en esos casos, pues sí, la autoridad exhortante, así se le llama, le gira un exhorto a su autoridad homóloga para que por su conducto se realicen ciertas actividades procesales. Ese sería el exhorto. El exhorto se da únicamente entre jueces que se encuentran en un mismo rango, en una misma jerarquía, ¿verdad? Un juez de primera instancia civil con otro juez de primera instancia civil, un juez de primera instancia penal con otro penal, un juez menor con otro menor. O sea, autoridades que tengan la misma jerarquía se envían ese exhorto, ¿verdad? El exhorto se refiere más que nada a que la autoridad exhortada auxilie a, a la autoridad que lo está exhortando en el cumplimiento de algún acuerdo, de algún auto, de alguna resolución. Los exhortos generalmente se envían pues para notificar la demanda al demandado. Hay demandados que tienen su domicilio fuera del lugar de residencia donde se está tramitando el caso. Es obvio que tienen que dirigirse en vía exhorto a otra autoridad que tenga el control, que tenga, vaya, la jurisdicción en el lugar de residencia de esa parte demandada, para que se le pueda notificar. Esos serían los exhortos, pero un despacho, ¿qué viene siendo? Un despacho es en donde la parte, bueno, una autoridad superior dirige a una autoridad inferior una comunicación también, se le llama despacho, para diferenciar del exhorto, que son entre autoridades homólogas, pares, ¿verdad? Iguales. Acá es un superior a un inferior, le dirige la comunicación. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, pues se puede dar, por ejemplo, por una de las salas del Supremo Tribunal de Justicia que dirige un despacho a, a un juez de primera instancia o un juez de primera instancia que dirige un despacho a un juez menor y así sucesivamente. Entonces es de un superior a un inferior. Se dirige ese despacho y es para lo mismo, ¿verdad? Para la práctica de alguna diligencia. ¿Por qué? Porque todos los jueces tienen su propia jurisdicción, su propio territorio, donde ellos mandan, ¿verdad? Ahí nada más ellos son los que mandan. Por ejemplo, el estado de Tamaulipas está dividido en 15 distritos judiciales. De esos 15 distritos judiciales, el MANTE tiene el séptimo distrito judicial, Jico tiene el octavo, Tampico, Madero, Altamira tienen el segundo, Victoria tiene el primero, por mencionar algo. Entonces, cada juez en su distrito, pues manda, ¿no? Ellos son los que mandan. En Tampico hay, por ejemplo, 5 jueces de primera instancia civil, 6 de primera instancia familiar. O sea, cualquiera de ellos se les envía, ¿verdad? Dependiendo de la materia. Si son civiles el asunto o es un asunto familiar. Y ellos tienen que
forzosamente llevar a cabo la diligencia de ese exhorto. Ahora, el exhorto lo puedes enviar a cualquier parte de la República, no necesariamente. Yo hablo aquí cerca, pero realmente un exhorto, un juez de primera instancia de aquí del Mante se lo puede enviar a un juez de primera instancia de Ciudad Juárez, a un juez de primera instancia de Tijuana, a un juez de primera instancia que ejerce jurisdicción en Cancún, etcétera, dependiendo de dónde se encuentre la persona que deseamos que se le notifique determinada actuación. Entonces, ese sería el exhorto o serían los despachos, ¿verdad? Si un Supremo Tribunal le envía a un juzgado inferior, un juez de primera instancia o un juzgado menor, alguna comunicación de este tipo, se le llama despacho. Es de un superior a un inferior. Ahora, ¿qué sucede cuando un inferior le envía una comunicación de este tipo a un superior? Aquí es al revés, un inferior a un superior. Una autoridad inferior se dirige a su superior. ¿Cómo se llama esta comunicación? Se llama requisitoria, ¿verdad? Son las requisitorias. Las requisitorias vienen siendo las comunicaciones que una autoridad inferior le envía a una autoridad superior. Recuerden que las autoridades se determinan también su competencia por grado. Recuerden bien esto, ¿verdad? Hay jueces menores, hay jueces de primera instancia, hay tribunal de segunda instancia, que es las salas del Supremo Tribunal de Justicia. Entonces, esos son los grados y esas son las jerarquías que hay, al menos en el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, ¿verdad? Jueces menores, jueces de primera instancia y las salas del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, que son las autoridades superiores aquí en el Estado de Tamaulipas. Lo mismo sucede con el Poder Judicial de la Federación, o sea, el Poder Judicial Federal. Ahí los integrantes, pues también es la misma historia, ¿verdad? Hay juzgados de distrito, hay tribunales unitarios de circuito, hay tribunales colegiados de circuito y está la Suprema Corte. En ese orden, ¿verdad? Jerárquico, podríamos ver a la autoridad inferior, en este caso sería un juez de distrito, y luego un tribunal unitario de circuito, un tribunal colegiado de circuito y la Suprema Corte de Justicia. Entonces, también se dirigen las mismas comunicaciones vía exhortos, si son homólogos, si son iguales, si son pares, ¿verdad? Si tienen la misma jerarquía, el mismo grado, despacho, si es un superior a un inferior. Vamos a pensar, el Tribunal Colegiado de Circuito le envía a un juez de distrito un despacho, ¿verdad? Es de un superior a un inferior. Pero ¿qué sucede si ese juez de distrito le quiere enviar una comunicación a la sala, al Tribunal Colegiado de Circuito? Entonces es de un inferior a un superior y eso se llama requisitoria. Entonces esto también pues se da dentro del procedimiento, por eso es necesario que hagamos este comentario, ¿verdad? ¿Qué son los despachos? ¿Qué son los exhortos? ¿Y qué son las requisitorias? ¿Verdad? Son medios que se utilizan por parte del juzgado, de los juzgados, con el objeto de que se le notifique a una persona una determinada actividad procesal en otro lugar en donde el juez exhortante no tiene jurisdicción. El juez exhortante, ¿quién es? El que envía el exhorto. El juez exhortado, ¿quién es? Al que le envían el exhorto, ¿verdad? El que tiene que diligenciarlo en los términos ordenados. Y, y bueno, no puede ir ni más allá ni menos de lo que se le está ordenando. Hay veces se les dan facultades a los que llevan, vaya, los que se encargan de llevar el exhorto a su destino, a su lugar, a donde tiene que diligenciarse. Entonces, esta persona generalmente se le dan facultades.
¿verdad? Se le autoriza para que puedan, pues trasladarlo, llevarlo de un lugar a otro y además, que pueda presentar promociones, ¿verdad? Hay ocasiones en que por alguna razón, vaya, el domicilio de la persona que se iba a notificar la demanda en Chihuahua, pues no era el correcto, ¿verdad? Entonces, pues se presenta un nuevo escrito allá mismo ante la autoridad exhortada, para que se le da esa facultad para que pueda acordar, ¿verdad? Ese escrito y ya no se regrese de nuevo el exhorto, imagínense, desde Chihuahua hasta el Mante. Entonces, ahí se faculta para que el juez exhortado pueda acordar cuanta promoción se le pida, siempre y cuando no altere, ¿verdad?, el contenido de la diligencia que va a realizar, ¿verdad? Los exhortos o despachos o requisitorias generalmente sirven para notificar una demanda, para desahogar una prueba, ¿verdad? Hay veces los testigos están fuera, o para desahogar una prueba confesional, no nada más testimonial, pueden ser confesionales, para notificar una determinada resolución, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, estos serían los exhortos, despachos y requisitorias. También hay una situación que se puede presentar en el procedimiento. ¿Cuál es? Pues bueno, serían los alegatos. ¿Qué son los alegatos? Bueno, los alegatos son razonamientos lógico-jurídico que las partes le hacen al juez para crear convicción en su ánimo, para convencerlo de que con base en todo lo actuado hasta ese momento les asiste el derecho y la razón, ¿verdad? Para convencer al juez de que ellos tienen ese derecho, ¿verdad? Con base en las pruebas aportadas. Entonces, los alegatos no son obligatorios. Generalmente, si no los formulas, no pasa nada. No hay una sanción, ¿verdad? En el caso de que tú no formules alegatos, hay un periodo. Una vez concluido el periodo probatorio, se inicia el de alegatos, ¿verdad? Que en los juicios ordinarios será de 6 días, en los juicios sumarios será de 3 días. Estos alegatos son recomendables hacerlos porque de alguna manera le puedes indicar al juez lo más relevante, lo más importante, lo más sobresaliente de ese procedimiento, ¿verdad? Y que te beneficia. Decirle al juez, oiga, pues yo promoví una demanda de alimentos en base al parentesco que hay entre el hijo y el padre, ¿verdad? El hijo, por conducto de su representante legal, demandó al padre alimentos, se justifica con el acta de nacimiento, eh, se justifica la posibilidad económica del deudor alimentista con los recibos de pago, que recibe el señor, ¿verdad?, como obrero del ingenio del Mante, la posibilidad económica, ¿verdad? Y la necesidad se demuestra con los testigos que ofrecí, ¿verdad? Yo tengo necesidad de recibir alimentos, bueno, pues entonces es necesario que eh, el juez decrete mediante una resolución que procede el juicio. Entonces, son los alegatos. Se pueden acompañar de jurisprudencia, de la disposición de las mismas leyes, en fin. Podemos eh, buscar la manera de convencer al juez que nos asiste el derecho y la razón. Esos son los alegatos. Es una parte del proceso que más adelante vamos a ver un poquito con más detalle, pero que es necesario señalarla en este momento. También tenemos otra situación que se puede presentar, que son las resoluciones. ¿Qué es una resolución? ¿Qué es una resolución? Bueno, una resolución viene siendo una sentencia. Una sentencia es el acto procesal realizado por el juez
A partir de que se cita el expediente de resolución, cesa la actividad de las partes, actora y demandada, ¿verdad? Ahí ya se acabó cualquier tipo de actividad de las partes. Inmediatamente el juez tiene 15 días para resolver el caso, dictando una sentencia. La resolución viene siendo una sentencia. Eh, la sentencia definitiva es aquella que dicta el juez en donde resuelve el fondo del asunto, la contienda o controversia principal, en donde da por terminado la instancia y da por terminado el juicio. Ahí concluye técnica o prácticamente el juicio, ¿verdad? Porque el juez dicta una sentencia. ¿Qué es lo que buscan las partes que se encuentran en el litigio, los litigantes dentro de un juicio? Pues buscan una sentencia, ¿sí? Que les favorezca, desde luego, ¿verdad? El actor o el demandante, pues, ¿qué es lo que pretende del juicio? Tener una resolución a su favor. Y lo mismo sucede con el demandado. Cuando contesta la demanda, pues lo que pretende es destruir, con sus excepciones y defensas, la acción del actor. Y obviamente que el juicio se declare improcedente a su favor. Entonces, estas serían las cuestiones que se pueden ver en una sentencia. Ahora, hay diversos tipos de sentencia. Dentro de un juicio, dentro de un procedimiento, se pueden resolver eh, distintas cuestiones. Dice que las resoluciones serán decretos, autos o sentencias. Los decretos, ¿cuáles son? Bueno, los decretos que dicta el juez vienen siendo acuerdos de mero trámite, ¿sí? Pues cuando le piden eh, que se abra el periodo de pruebas, cuando le piden que le expidan copias del expediente, cuando le piden que um, pues cualquier cosa, ¿verdad? De mero trámite, nada más. Eh, Vamos a decirlo así, que no tenga mucha importancia. En cambio, un auto viene siendo aquella resolución que resuelve un incidente, ¿verdad? El auto ya es algo más, más de fondo, ¿verdad? Más que ya resuelve un caso determinado que se presenta dentro del juicio. ¿Qué son los incidentes? Bueno, los incidentes vienen siendo aquellos um, eh, cuestiones que surgen repentina o momentáneamente dentro del procedimiento y que es necesario resolverlos previo a resolver el fondo del asunto, ¿sí? Ese sería un incidente. El incidente se resuelve mediante un auto o una interlocutoria. Los autos también se les llaman interlocutorias. ¿Por qué? Porque se dictan dentro de el procedimiento, dentro del juicio. Entonces es una interlocutoria, no resuelve el fondo del asunto. Si la contienda principal son alimentos, no los resuelve, ¿verdad? Aquí únicamente se concreta a, a resolver el incidente. ¿Y cuándo se puede promover un incidente? Pues cuando se objeta o se impugna la competencia de un juez. Oiga, juez, usted no es competente para conocer de este caso y quiero tramitarlo la incompetencia en la vía incidental. O cuando se objeta o se impugna la personalidad con que comparece una de las partes. Yo impugno la personalidad del actor, ya que comparece mediante un apoderado y el poder que exhibe no le da facultades suficientes para representar a esa persona. Entonces se tramita en la vía incidental la, la falta de personalidad en el actor para actuar en representación de otra persona dentro del juicio.
Y así podemos encontrar una serie de incidentes, incidentes de nulidad de actuaciones, por defectos o excesos en las notificaciones, incidentes de litispendencia, de litisconsorcio, en fin, hay una serie de, inclusive de acumulación de autos, se tramitan en la vía incidental. Este tema ya lo vimos anteriormente. Eh, bueno, pues esos incidentes se resuelven mediante un auto o una interlocutoria. Y por último, las resoluciones definitivas. Las resoluciones o sentencias definitivas son aquellas que dicta el juez donde resuelve la contienda principal, ¿verdad? Resuelve el fondo del asunto. Resuelve el problema principal, resuelve el caso y, y pone fin a una instancia y pone fin a un juicio. La sentencia definitiva, bueno, todas las sentencias tienen sus partes. ¿Qué contiene una sentencia? Bueno, una sentencia contiene un preámbulo, un capítulo de resultandos, un capítulo de considerandos y puntos resolutivos. Entonces es un preámbulo, resultandos, considerandos y puntos resolutivos. Eso es lo que contiene una sentencia, ¿verdad? Interlocutoria o definitiva, es lo mismo. Ahora, ¿qué es el preámbulo como parte de una sentencia? El preámbulo como parte de una sentencia viene siendo eh, la primera parte de la sentencia. Y la primera parte de la sentencia, lo que vemos, ¿verdad? Que contiene, pues es el número de sentencia. Generalmente las sentencias definitivas, todas tienen un número, ¿verdad? Sentencia número 1, ¿verdad? Por mencionar algo. Y luego viene lugar y fecha. Todas las sentencias tienen lugar y fecha. Ciudad Mante, Tamaulipas, a 18 de mayo del año 2020. Los números generalmente se ponen en la sentencia con letra, ¿verdad? Entonces, Ciudad Mante, Tamaulipas, a 18 de mayo del año 2020. Y luego otra parte del preámbulo es ciertos datos de identificación del expediente. Por ejemplo, dice vistos para resolver los autos que integran el expediente número 40, diagonal 2020, relativo al ordinario civil reivindicatorio que promueve Juan en contra de Pedro. Y, ¿verdad? Entonces serían como datos de identificación del expediente, ¿verdad? El número de expediente, el tipo de juicio, las partes que intervienen, eso es lo que se pone, hasta ahí llega el preámbulo, ¿verdad? Número de sentencia, lugar y fecha de la sentencia y los datos de identificación del expediente. Y luego ya entramos a los resultandos. Los resultandos que vienen siendo en la sentencia, viene siendo un capítulo que el juez utiliza para señalar un antecedente histórico de todo lo ocurrido, lo más relevante, lo más importante dentro del procedimiento, todo a grandes rasgos, ¿verdad? Dice la fecha en que se presentó la demanda, quién demanda, a quién demanda, ¿verdad? Por escrito de fecha tal, compareció fulano de tal, promoviendo juicio ordinario civil reivindicatorio en contra de Mangano de tal, a quien le reclama la restitución y entrega de un bien inmueble que se encuentra ubicado en tal lugar. Y luego señala el auto que le da entrada a la demanda, ¿verdad? Por auto de fecha tal, el juez decretó, dictó auto de erradicación en donde le dio entrada a la demanda y ordenó el emplazamiento. Y luego hace referencia al emplazamiento. Y luego, si hay contestación a la demanda, pues también dice
en qué fecha comparece, mediante qué escrito comparece el demandado, dando contestación a la demanda y oponiendo las excepciones y defensas que estimó aplicables al caso. Después que se abrió una dilación probatoria donde las partes ofrecieron sus pruebas, se formularon alegatos y al final se citó el expediente a resolución. Entonces, a grandes rasgos, tiene que hacer el juez un antecedente histórico de todo lo ocurrido dentro del procedimiento. Y esa es la parte de resultandos. Así se le llama en la sentencia, resultandos, que es un antecedente histórico de todo lo ocurrido, lo más importante, dentro del procedimiento. Y después pasamos a la etapa o la parte, ¿verdad? Considerativa, la parte de los considerandos. Los considerandos son la parte de la sentencia más importante, porque en ella el juez pues examina de nueva cuenta la competencia, si es competente o no para conocer del caso. Esto lo hace inicialmente cuando admite la demanda, ¿verdad? Dice que es competente. Pero también en la sentencia, por última vez, el juez verifica si efectivamente tiene competencia para conocer y resolver de ese caso. Y así lo expresa en su capítulo de considerandos. También la vía. Ahí mismo dice el juez si la vía elegida por el actor es la correcta. La vía ordinaria, la vía sumaria, la vía hipotecaria, la vía oral, la vía de jurisdicción voluntaria, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una diversidad de vías que se utilizan para el trámite de un caso o de un juicio. Entonces ahí el juez ya determina que la vía elegida por el actor es la correcta. Y luego pasa a examinar la acción del actor y las excepciones opuestas por los demandados. Ahí revisa, ¿verdad? Examina si el juez, el juez en este caso, lo relativo a las acciones del actor, ¿verdad? A las pretensiones del actor. Y luego estudia también las excepciones o defensas, ¿verdad? Opuestas por la parte demandada. Y después entra el estudio de las pruebas, ¿verdad? Valora las pruebas. Hace una valoración de las pruebas, primero las del actor, después las del demandado, y al último determina, ¿verdad? Determina, quiere decir, resuelve el caso. Y ya dice, si el asunto está a favor del actor o en contra del actor, ¿verdad? Si el juicio se declara procedente, pues así lo determina. Se declara procedente el presente juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por Juan en contra de Pedro. Se condena a Pedro a la restitución y entrega del bien inmueble, motivo de litigio. Y en fin, cualquier otras prestaciones que se hayan pedido, las resuelve el juez en la sentencia. Las sentencias, a grandes rasgos, esta sería una sentencia. Ya después entraríamos a la última parte de esta sentencia, que serían los puntos resolutivos, que es un extracto de la conclusión a la que llegó el juez, ¿verdad? Pues si se declaró procedente el juicio, en el punto resolutivo primero así lo establece. Se declara procedente el presente juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por Juan contra de Pedro. Segundo, se declara que Juan es legítimo propietario del bien inmueble ubicado en tal lugar. Tres, resolutivo tercero. Se condena a Pedro a que le restituya y le entregue el bien inmueble motivo del litigio. Se condena a Pedro al pago de los gastos y costas que originen la tramitación del presente juicio. Así lo resolvió y firma el juez de primera instancia de lo civil y familiar del séptimo distrito judicial con residencia en esta ciudad, el licenciado fulano de tal, quien actúa con su secretario de acuerdo, Mangano de tal, quien autoriza y da fe. Enseguida se publicó en lista, conste. Estos son los puntos resolutivos a grandes rasgos. Ahora,
la sentencia se rige por varios principios. Eso lo dice el Código de Procedimientos Civiles. Dice que toda sentencia debe ser congruente. ¿Qué significa este principio de congruencia? La congruencia viene siendo el principio en donde el juez resuelve únicamente lo que las partes le piden. Aquí hay otro principio, ¿verdad? Que lo vieron ustedes en el procedimiento civil cuando llevaron esta materia. Ni ultra petita ni extra petita. ¿Esto qué significa? Que el juez no puede ir ni más allá de lo que le piden las partes, ni menos de lo que le hayan solicitado. Ni ultra petita ni extra petita, sino que tiene que ser congruente con lo que le piden las partes y lo que resuelve, ¿verdad? Si las partes le pidieron que resolviera el caso donde declarara propietario a Juan, pues eso es lo que está haciendo, ¿verdad? En donde se condenara a Pedro a que le restituyera y le entregara el bien, pues también. Pidió que se condenara a Pedro a pagarle los gastos y costas judiciales, pues también resuelve. Este es el principio de congruencia. El juez debe ser congruente en su sentencia respecto a lo que las partes le piden y él resuelve. Ahora, hay ciertos casos excepcionales en donde los jueces pueden ir más allá de lo que las partes les piden. ¿Estos casos a qué se refieren? Pues generalmente son cuando la ley los faculta para que puedan actuar oficiosamente, ¿verdad? Es cuando el juez de oficio detecta que una de las partes es menor de edad, que es un discapacitado mental, que es un adulto mayor vulnerable, ¿verdad? O sea, hasta los adultos mayores son protegidos por la ley. Entonces ahí la ley le ordena al juez que puede actuar oficiosamente, aunque las partes no le hayan pedido algo, él viendo la vulnerabilidad en que se encuentra ese menor, ese discapacitado mental o ese adulto mayor vulnerable, entonces proceden a concederle ciertos derechos para protegerlo. Entonces vemos que hay ocasiones en que pedimos pues no sé, alimentos nada más para un menor y de repente el juez dice, bueno, aprovecho el vuelo y vamos a fijar reglas de convivencia, ¿verdad? Entonces dices, bueno, esto no lo pedí, pero bueno, pues es bueno, ¿verdad? Para los padres, el día que el padre puede convivir con su hijo, ¿verdad? Se va a quedar fijado ahí el horario, los días en que puede ir al domicilio pues a sacar a su hijo y llevarlo por ahí a pasear. Entonces, esto sería algo que, aunque no se pida, se puede decretar cuando los jueces están autorizados para actuar oficiosamente o cuando detectan alguna deficiencia. Los jueces pueden también pedir que, aunque no se los pidan, ¿verdad? Pueden corregir la demanda cuando trae defectos. Cuando una demanda se encuentra defectuosa o alguna actuación, alguna práctica de alguna prueba, no fue lo correcto, entonces esa suplencia de la deficiencia de la queja puede ser corregida por los jueces oficiosamente, sin que se los pidan las partes. Una vez que lo detectan, cuando se tratan de menores, de incapaces o de adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Cuando hablamos de adultos mayores, no se refiere a cualquier persona que tenga más de 60 años. Aguas. Porque ¿qué sucede con don Carlos Slim? Don Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de México y del mundo, tiene más de 60 años, pero la ley, o en este caso los jueces
en un juicio van a suplir la deficiencia de la queja de don Carlos Slim si sus abogados se equivocan? Pues claro que no, ¿verdad? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque no es vulnerable. Es una persona que tiene capacidad económica suficiente para contratar buena asesoría legal, buenos abogados y pues desde luego que lo van a defender muy bien. Entonces se puede defender bien a pesar de su edad. Pero sí, cuando se trata de personas de condiciones humildes, cuando se trata de personas que no tienen la capacidad económica para contratar una buena defensa legal, pues entonces el juez oficiosamente suple cualquier deficiencia. Bien, entonces aquí le dejamos, ya se me acabó el tiempo, en unos momentos más se va a cortar la comunicación, que estén bien, cuídense mucho y mañana nos vemos.